Hola a todos y a todas. Hoy quería reflexionar junto a vosotros acerca del tema del duelo. El duelo es un tema muy importante que creo que además nos atañe en este momento a todos. ¿Qué significa duelo? Duelo es un proceso natural y sano de elaborar la pérdida de un objeto. Y un objeto que no tiene por qué ser siempre una persona. Puede ser elaborar una ruptura de pareja, elaborar la pérdida de un trabajo, un cambio de casa, un cambio de ciudad, un cambio de colegio para los niños o el cambio de barrio, de pandilla. Cualquier situación nueva que tengamos que enfrentar implica el haber dejado una situación anterior, con lo cual ahí tendremos que estar haciendo un proceso de elaboración de esa pérdida de objeto. Por eso os decía que en este momento todos vamos a tener que elaborar un duelo. Unos tendrán que hacer un doble duelo, un duelo de un ser querido que han podido perder y también de la situación a la que nos ha llevado este virus, esta pandemia que está habiendo en este momento. El duelo tiene 4 etapas por las que se pasa. ¿Cuándo se elabora bien? Estas 4 etapas no quiere decir que vayan una detrás de la otra muy linealmente. A veces se van pasando de una a otra, se hace un pequeño retroceso a la anterior, depende de cada uno, de las circunstancias externas e internas, los recursos que tenga una persona para poder elaborar ese duelo. En esta sociedad no es fácil elaborar los duelos. Muchas veces se niegan o se hace como que no ocurre. Con esto que yo os decía, no solo tenemos que elaborar la pérdida de un ser querido, constantemente a lo largo de la vida estamos pasando por muchos duelos. El más importante, aunque todos tenemos muy presentes a veces, es la adolescencia, ¿no? El duelo por la niñez perdida. Pero todos los días estamos haciendo elecciones donde dejamos cosas, situaciones, personas atrás. Y ahí tenemos que elaborar un duelo. Hay situaciones que no nos implican mucho y no nos cuestionan y pasamos por ellas fácilmente o las elaboramos fácilmente, pero a veces nos quedamos anclados en alguna situación que nos es difícil de encajar y de elaborar. En un primer momento nos encontramos con una fase de shock. Es cuando nos dan una noticia y no nos lo queremos creer. Ha ocurrido cuando al principio decían que estaba el virus, que estaba habiendo contagio. Estábamos todos como en shock, como ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? No nos lo podemos creer. Cuando se muere alguien o nos dicen que se nos ha muerto alguien, solemos reaccionar de la misma manera. No puede ser. Es la frase que todos tenemos en la boca. No puede ser. En estos momentos sentimos irrealidad, confusión, desorientación, desconcierto. Nos tenemos que permitir sentirlo. En la medida en la que nos permitimos sentirlo, digo esto mismo para nosotros y si tenemos hijos, a nuestros hijos. El permitir sentir en cada momento la emoción, los pensamientos que nos vienen a la cabeza. En la medida en la que nos los vamos permitiendo, vamos pudiendo pasar a la etapa siguiente y vamos haciendo una mejor elaboración del duelo. Después de ese primer momento de shock, viene una etapa de negación, generalmente. Hay gente que esa etapa de negación es muy chiquitita y hay gente que esa etapa de negación le dura mucho. Es cuando negamos lo que ha ocurrido. No queremos aceptar lo que ha ocurrido. Es como, esto no está pasando, esto no está pasando. Mañana me voy a levantar y esto no ha ocurrido. En esos momentos de negación, después empieza a surgir la rabia, el cabreo, el enfado, el como, esto no puede ser, ¿no? Hay gente que se queda anclado en este punto
de la elaboración de un duelo y se quedan constantemente como cabreados o enfadados. Después de esta etapa vendría una tercera fase, que sería la fase de tristeza. Es una fase que sí nos permitimos sentir, sobre todo es más fácil cuando ha muerto alguien, cuando tiene que ver con otro tipo de situaciones, la tristeza no se permite expresarla. Con el fallecimiento de algún ser querido, ahí es más entendible que alguien esté triste, que sienta pena, que tenga ganas de llorar. En esta etapa surge también muchas veces el sentimiento de culpa, y si hubiera hecho, y si no hubiera hecho. Lo que os decía antes, cuando tiene que ver con una persona, la sociedad lo permite más, pero cuando tiene que ver con un cambio de trabajo, un cambio de colegio, un cambio de amigos, se tiende a tapar esa tristeza, o a intentar animar, o que eso no estés triste, no llores, no pasa nada, o rápidamente vas a hacer amigos, o rápidamente te vas a adaptar al nuevo trabajo. Es muy importante que nos permitamos sentir tristes, que nos permitamos llorar. Estamos echando de menos eso que teníamos antes, y es lógico pasar por estos sentimientos. Es lógico que con la situación de pandemia ahora, en esta época de confinamiento, en muchos momentos nos vengan sentimientos de tristeza. Estamos echando de menos algo que teníamos antes, una situación que para nosotros era la normal. Ahora hay mucha gente que ha tenido que dejar de trabajar, o que le han despedido el trabajo, o están con ERTES, han tenido que abandonar o dejar lo que estaban haciendo antes. Entonces, este es un sentimiento muy lógico de tener en este momento, y nos tenemos que permitir conectar con ello, permitirnos expresarlo, compartirlo. El elaborar esta etapa de una manera saludable nos va a permitir poder cerrar bien un duelo, que sería la última etapa, la etapa del aprendizaje. El aprendizaje sería en el momento donde ya no sentimos tanta pena, es como que hemos incorporado lo anterior, o incorporamos a la persona que ha fallecido, eso que se dice, la llevo ya en el corazón, y convertimos esa experiencia en un aprendizaje. Tenemos la sensación de que estamos más fortalecidos, o que tenemos más capacidad de resiliencia, nos sentimos ya de otra manera, ya no pesa en nosotros la pena, las ganas de llorar, y podríamos decir que ahí es cuando hemos hecho una elaboración sana del duelo. En este momento, mucha gente va a tener que hacer este doble duelo: elaborar la pérdida de algún ser querido y elaborar la pérdida de la situación anterior que teníamos a la pandemia. Incluso hay mucha gente que todavía está en esta sensación de irrealidad o de desconcierto. Habrá otros que estén instalados en este momento en la rabia, el enfado. Generalmente en esta sociedad, donde nos solemos quedar anclados, es más en la etapa de la tristeza, de la pena, de eso que lo anterior era mejor, yo antes me gustaba mucho más lo que teníamos antes. Pero lo importante es poder pasar a esa etapa siguiente, donde podemos decir que ha habido un aprendizaje de todo lo anterior. La vida son cambios. Constantemente estamos cambiando, constantemente estamos evolucionando, o estamos madurando y estamos teniendo que dejar etapas anteriores atrás. Entonces, lo importante es salir reforzados de una situación para poder enfrentar lo que nos viene después, con ilusión, con la alegría, con energía. Tenemos que pensar que nosotros no somos culpables de que algo ocurra, pero sí somos responsables de salir de esa situación de lo mejor posible. Nadie va a podernos ayudar a salir de esa situación bien si nosotros no queremos. Entonces, tenemos que pensar que depende mucho de nosotros el cómo podamos elaborar un duelo.
Ahora nos va a tocar a todos elaborar estos duelos, pero creo que si somos muy conscientes de ello y nos vamos permitiendo el sentir, el expresar, el hablar, el compartir, vamos a salir de esta situación mucho más fortalecidos y con muchas más energías para esa situación nueva que todavía no conocemos y que tenemos por delante. Espero haberos aportado un granito de arena a esta situación de crisis que estamos en este momento la mayoría.